Leemos en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 2, desde el texto 13 al texto 15. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta sección preludia como parte del prólogo matiano. Estos son enunciados fundamentales de todo el Evangelio. Pero esto solo lo advierten los lectores cristianos, que siguen meditando sobre el prólogo después de haber leído u oído el Evangelio en su totalidad. La línea básica del relato inspirado por el divino autor se centra en la liberación del niño Salvador frente a las maquinaciones del perverso rey. Liberación que se consigue mediante la huida a Egipto. Egipto es la tierra pagana, pero los lectores cristianos pensarán primero de todo que en la historia de Israel fue siempre un lugar de refugio. El laconismo extremo pone en claro lo que le interesa al evangelista Mateo sobre el destino del niño Jesús, el cual está en el plan de Dios y en las manos de Dios. Es solo en la providencia de Dios lo que salva al niño. El centro lo ocupan el niño y su madre. José no aparece aquí como su padre. Él es obediente, como sugiere la repetición literal del mandato del ángel. El texto pone de manifiesto que Dios envió un mensaje a José por medio de un ángel que se apareció en sueños. Ángelos Kyriou Fenete Catonar. El ángel del Señor le aparece en sueños. Había urgencia en que José tomase al niño y a su madre y partiesen urgentemente de Betlehem para Egipto. El verbo usado en griego koiné es feigo, que significa huir. Está en presente de imperativo, es decir, es un mandato, lo que expresa la idea de huir prestamente, es decir, urgentemente. Fíjese que la fórmula introductoria a esta cita de reflexión se expresa con el verbo pleró, que significa llenar, cumplir, completar. Y esto se relaciona con la idea del plan divino. Dios mismo es portador de su palabra, que en este caso se relaciona con su Hijo. Sin embargo, aquí vemos un eco de la liberación del niño Moisés frente a las maquinaciones del perverso faraón de Egipto. Pero aquí en el plano matiano es importante tener en cuenta que la cita de reflexión está expresada en el libro del profeta Oseas, en su capítulo 11, texto 1. De Egipto llamé a mi hijo. Esta expresión no es ajena al escenario del relato básico, al que se ha añadido. Fíjese que originalmente la cita de Oseas se refería al éxodo de Israel de Egipto. El texto expresa: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero Mateo ve que la relación filial del pueblo de Dios se resume ahora en Jesús, su Hijo, quien revive en su propia vida la historia de este pueblo. Si el pueblo en conjunto era hijo de Dios, ese título se puede aplicar muchísimo mejor al que salvará a su pueblo de sus pecados. Llama la atención, fíjese, que en la versión griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, el vocablo usado en Oseas para expresar hijo es tegna. Sin embargo, Mateo usa el vocablo griego ios, término que solo se usa para expresar a Jesús como Hijo de Dios. Dios mismo habla aquí de su Hijo. Este título es extraordinariamente importante para Mateo y es el único título cristológico de todo este capítulo. Es así que los lectores del Evangelio solo pueden concretar su sentido en este pasaje a partir de sus conocimientos sobre la tradición judía. La expresión Hijo de Dios ha de entenderse a la luz de las esperanzas mesiánicas. Tan importante es para Mateo el término mi hijo como lo es la palabra Egipto, la cual evocará a los lectores del Evangelio el éxodo del pueblo de Israel de Egipto
y les hará sentir que la acción de Dios en su Hijo posee un carácter esencial, las cuales conecta con las experiencias básicas de Israel y las materializa en su Hijo Jesús nuevamente. La teología matiana al menos nos puede expresar tres aspectos importantes de este relato. Primero, la soberanía divina, la intervención del ángel del Señor para advertir a José y proteger al niño Jesús muestra la soberanía de Dios en la vida de Jesús y en la historia de la salvación. Segundo, la providencia divina. La providencia de Dios se manifiesta en la protección y cuidado del niño Jesús en Egipto. Tercero, el cumplimiento escatológico, el cumplimiento de la profecía de Oseas en el llamado de Dios a su Hijo desde Egipto para el regreso a Nazaret, para así Jesús cumplir el plan soteriológico de Dios. Para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.